Día a día luchando por ganar lugar en esta sociedad que sea más incluyente y con una mayor equidad para ambos géneros. Es por eso que ANCAM, la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, a través del capítulo de cardiopatías en la mujer, pues se preocupa cada vez más por la salud cardiovascular de la mujer para poder cumplir con todos estos papeles en la sociedad y ser incluyentes. Por eso estamos reunidos el día de hoy aquí con este bello ramillete de doctoras y también colegas que aportan mucho a nuestra sociedad, como es el doctor Moreno, que nos acompaña hoy, siempre preocupado por la salud cardiovascular de la mujer. Muy buen día tengan todos ustedes. Soy Adriana Puente, soy coordinadora del capítulo de cardiopatías en la mujer de la ANCAM. Y bueno, nos vamos a ir presentando cada una de nosotros y para ello vamos a dar la bienvenida a nuestra coordinadora también de este evento, la doctora Alejandra Madrid. Muy buenos días tengan a todos ustedes. Adelante. Muchas gracias, Adri. Pues antes que nada, igualmente muy contentos de estar aquí, sobre todo para puntualizar varios factores importantes que contribuyen a esta desigualdad que se tiene también en salud en la mujer, no solo lo que sabemos de derechos, de violencia, sino también en cuanto a la salud existen muchas diferencias y que tenemos que luchar por mejorarlas. Yo soy la doctora Alejandra Madrid. Soy tesorera y vocal del capítulo de enfermedades cardiovasculares en la mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y va a ser para mí un honor poder coordinar este simposio que va a ser muy importante y que les va a dar pautas para poder cuidarse en su salud cardiovascular. Y bueno, pues les voy a pedir a mis compañeras y al doctor Moreno que nos hagan favor de presentarse cada uno de ellos, en dónde están, qué es lo que hacen y qué plática es la que van a expresar. Pues bienvenidos y muchas gracias por conectarse. Le doy la palabra a la doctora Lourdes Basurto, no, perdón, ya estoy, a la doctora Eloína Cordero, quien va a dar nuestra primera ponencia. Adelante, Elo. Muchas gracias. Hola a todos. Muy buen día. Es realmente un gusto estar con ustedes el día de hoy aquí, justamente celebrando esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Justamente el derecho a la salud es un derecho fundamental y es muy importante que justamente contribuyamos a difundir lo que puede ser la salud cardiovascular en las mujeres. Yo soy la doctora Eloína Cordero Zúñiga, soy cardióloga clínica. Actualmente estoy en Cuernavaca, soy directora de la Clínica Cardiovascular del Instituto Cardiovascular Cárdica en Cuernavaca. Tengo la maestría en investigación clínica y actualmente soy la secretaria de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México, ANCAM. Un placer estar con ustedes. A continuación, otra de nuestras compañeras que finalmente se presenta. Pues, si gustan, me presento. Yo soy la doctora Lourdes Basurto. Yo soy endocrinóloga y tengo el honor de trabajar con este grupo de cardiólogas tan interesadas en la salud de ustedes, las mujeres. Me he unido a ella y mi participación generalmente es sobre hormonas. Trabajo en el Centro Médico Nacional, soy investigadora ahí y me da mucho gusto tener la oportunidad de hablarles precisamente de eso, de las hormonas y la menopausia. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Patricia Noriulo Escobar. Yo soy especialista en cardiología, ecocardiografía. Tengo un máster en insuficiencia cardíaca y cardiología. Soy vocal del capítulo de la mujer de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Laboro en el Instituto Cardiovascular de Hidalgo, en Pachuca, Hidalgo. Y para mí es un gusto estar con ustedes hablando acerca de la salud cardiovascular de la mujer. Yolo, Luceli. Hola, mi nombre es la doctora Yolosóchil García Jiménez, yo soy cardióloga intervencionista. Es un honor para mí estar hoy con ustedes. Soy coordinadora nacional de la Iniciativa por el Corazón de la Mujer de la ANCAM y también vocal de la Sociedad Interamericana de Cardiología en el área de CIAC, Prevención Cardiovascular. Doctor Moreno.
¿Qué tal? Muy buen día a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes y bueno, rodeado efectivamente este ramillete maravilloso de extraordinarias mujeres que además todas y cada una de ellas han sido mis maestras en algún momento. Entonces, siempre es un honor participar, colaborando por supuesto en tratar de lograr esta equidad en la mujer que hemos visto que incluso en la salud no se lleva a cabo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias por presentarse cada una de ustedes. Es, como siempre, un gusto trabajar. Y pues damos pauta para la primer ponencia que nos va a brindar la doctora Eloína Cordero y que va a hablar justamente de los factores que contribuyen a que la mujer pueda presentar un problema cardiovascular. Adelante, Elo. Muy bien, pues efectivamente vamos a ahora conocer cuáles son los factores de riesgo cardiovascular en las mujeres y pues por qué es importante justamente cuidar el corazón y por qué el que seamos tan enfáticos. Pues porque las enfermedades del corazón, y ustedes lo escucharán y tal vez ya algunos de ustedes lo conocen, son la primera causa de muerte en el mundo. En nuestro país no es la excepción y justo en nuestro México, 1 de cada 3 mujeres muere por enfermedades del corazón. Y tenemos que saber qué es lo que favorece o condiciona este problema. Y hay que reconocer a los factores de riesgo cardiovascular. Los factores, ¿qué es un factor de riesgo? Es una condición, es algo que nos favorece y contribuye a la posibilidad de tener una enfermedad, en este caso, una enfermedad del corazón. Hay factores que son modificables y otros que no se pueden modificar. Hay algunos también ya tradicionales, reconocidos, porque seguramente muchos de ustedes saben o tienen familiares que tienen enfermedades que son, que contribuyen a estas enfermedades del corazón y son generales, o sea, para hombres, para mujeres, y dentro de estos factores está justamente la hipertensión arterial, la diabetes, la presencia de colesterol, triglicéridos altos en sangre. Estos factores se pueden controlar. Esto es, podemos ocupar medicación, podemos ocupar algunas condiciones de estilo de vida, de dieta, que nos van a ayudar a que estas enfermedades estén en control. Algo muy importante, y lo vamos a ver después, es justamente conocer las cifras que tenemos de hipertensión, bueno, de presión arterial, de colesterol, de triglicéridos, de glucosa. Hay otros factores que pueden ser modificables y quizá en este punto es fundamental que reconozcamos ese trabajo que tenemos que hacer nosotros, cada uno de nosotros y en nuestras familias para que podamos disminuir estos factores. Estos factores modificables son el sedentarismo, el estrés, la obesidad, el tabaquismo, el alcohol, la ingesta excesiva de alcohol y hay también otros factores que cada vez involucran más a las mujeres, que son los factores psicosociales. Muchas veces el entorno es un entorno estresante o puede contribuir a que la mujer tenga síndromes de depresión, tenga síndromes de ansiedad y estos factores que quizá no les damos la importancia también contribuyen a que tengamos una mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares. Hay algunos factores de riesgo que no se pueden modificar. Los anteriores podemos hacer algo respecto a ellos, pero en los factores que no son modificables, uno de ellos es justamente la herencia. Si tenemos algún antecedente familiar, esto es, si el papá, el abuelo, la mamá han tenido alguna enfermedad del corazón o tienen hipertensión o tienen diabetes, finalmente estas condiciones o los lípidos altos van a contribuir y no depende realmente de la persona el que pueda tener esta predisposición. Desafortunadamente, en el caso de la cardiopatía isquémica, el infarto, por ejemplo, si en una familia el papá o la mamá mueren por un infarto del miocardio, es más probable dentro de la familia que inclusive las hijas, esto es, las mujeres, tengan mayor posibilidad de tener una enfermedad del corazón que sus hermanos hombres. Y desde aquí estamos marcando diferencias. Otra situación es el género. Existen factores que van a compartirse, como ya lo platicábamos, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad,
la comparten hombres y mujeres, pero otros que son propios solamente de mujeres, y de esto se hablará más adelante. La edad es otro de los factores importantes a considerar como no modificables. Esto es algo contra lo que no podemos hacer nada más que cuidar justamente los factores alrededor, pero en los hombres por arriba de los 45 años hay mayor predisposición para enfermedades del corazón y en las mujeres después de los 55. Sin embargo, les decía, hablando de factores también, hay algunos que son específicos propios de la mujer, ligados al género, y se relacionan a condiciones reproductivas. Esto es, la hipertensión durante el embarazo, la preeclampsia. Estos padecimientos, el que una mujer durante su embarazo tenga presión arterial alta o tenga una complicación como lo es la preeclampsia, la eclampsia, van a elevar el riesgo de que esa mujer 3 veces, o sea, su riesgo aumenta 3 veces para que tenga alguna enfermedad en el futuro del corazón, que puede ser una angina de pecho, un infarto del miocardio. La diabetes gestacional es otro de los fenómenos que puede, o de las enfermedades más bien, que pueden contribuir a que finalmente la mujer tenga mayor predisposición a tener enfermedades cardíacas en el futuro. Esto es, si durante el embarazo la mujer tiene diabetes, aumenta hasta 4 veces el riesgo de mantener esta enfermedad en el futuro, o sea, que se quede como una mujer diabética y hasta el casi 60%, 59% de posibilidades de tener en el futuro un infarto del miocardio, un infarto del corazón. Hay algunas otras enfermedades que no son ligadas al proceso reproductivo, que son enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, que equiparan al ser procesos de inflamación. Son enfermedades que no son propias de la mujer, pero que sí tienen cierta predisposición a que las mujeres la presenten. Estas enfermedades equiparan en riesgo a la diabetes. Entonces, es muy importante que conozcamos que finalmente no es solamente la edad, ¿no? La situación que va a llevar a la mujer a tener un problema cardíaco. Estamos viendo que en esta edad reproductiva, y finalmente se hablará con mayor detenimiento, podemos tener también condiciones cardiovasculares que van a condicionar a futuro una enfermedad del corazón que puede llegar a ser grave. Hay otros factores que, así como comentábamos, factores ligados al género como reproductivos, aquí hay otros trastornos endocrinos y tendremos la posibilidad de que nos platiquen con mayor amplitud respecto a ellos, pero la menopausia precoz, que es cuando la menopausia llega antes de los 45, o la prematura, que es antes de los 40, también son factores de riesgo que pueden elevar hasta un 50% las posibilidades de una enfermedad cardíaca, a diferencia de las mujeres que llegan a su menopausia en la edad o en la etapa prácticamente natural. Esto, pues, les decía, contribuye hasta 4.5 veces a que haya una enfermedad del tipo de la angina de pecho o del infarto del miocardio en estas mujeres. También hay trastornos endocrinos que son propios de la mujer. Dentro de estos, el síndrome de ovario poliquístico o la presencia del primer periodo menstrual temprano. Y aquí ya estamos involucrando no solamente a mujeres en condiciones de jóvenes o adultas jóvenes, sino también a pequeñitas, ¿no? A niñas que pueden ya, al tener un periodo menstrual temprano, tener mayor posibilidad a futuro de tener una enfermedad cardíaca. Es por eso que el ámbito familiar, las condiciones de los médicos que también atienden a las familias y bueno, finalmente las situaciones también de ginecólogos y de varios especialistas que finalmente se van conjuntando al ver en las diferentes etapas a la mujer, tengan en consideración que tenemos que cuidar con mucho más atención estos puntos para que las mujeres que tienen estos factores puedan tener el resto de sus condiciones en control. Entonces, reafirmando, las enfermedades del corazón no son exclusivas de los hombres.
Las mujeres las padecen y son la primera causa de muerte y su frecuencia finalmente es mayor que la del cáncer de mama o inclusive que de la diabetes. Entonces, y esto no quiere decir que unas enfermedades sean más importantes que las otras, sino simplemente que se les dé el peso que tiene cada una para pues contribuir o difundir condiciones que puedan disminuir la mortalidad en las mujeres. Muy rápidamente hablaré sobre pues una de las enfermedades principales, que es el infarto del miocardio. Esta es pues una falta de oxigenación en una zona del corazón que permite que ese tejido prácticamente se muera. ¿Por qué debemos reconocer a tiempo el infarto del corazón en las mujeres? Porque tienen menor probabilidad de sobrevivir que los hombres. Y hay 3 condiciones importantes, porque no reconocen a tiempo los síntomas la paciente y también a veces el médico. Muchas ocasiones llega a solicitar atención y no es reconocido su síntoma, sus características clínicas y ni siquiera lo pensamos como una posibilidad. La mujer generalmente no busca una ayuda de forma temprana para atender sus síntomas y hay algunas otras condiciones anatómicas que pueden contribuir, entre ellas que los vasos son más delgados y más pequeños. ¿Cómo reconocer los síntomas? Pues finalmente son muy similares a los de los hombres, pero tienen algunas peculiaridades. Dentro de estos, la falta de aire, la presencia de sudoración súbita, mareo, la presencia de una sensación de opresión hacia la espalda o hacia el maxilar inferior, los codos como sensación de atadura de codos o muñecas. Esto es algo que se llama equivalente, no necesariamente es el típico dolor eh, en el pecho. Y pues, ¿por qué es importante cuidar mi corazón? Pues porque hay que controlar los factores de riesgo. Esto ayuda a cuidarlo. Justamente, pues evitemos el tabaquismo, mantengamos una dieta saludable y un control de peso. Realizar el ejercicio es importante, 20 minutos 4 veces por semana, evitar el estrés, los síndromes de ansiedad, de depresión y buscar ayuda si esta es necesaria. Y, por supuesto, algo muy importante, hay que ir a considerar que se hagan las evaluaciones convenientes para tener en control estos factores. Hay que informarnos y, por supuesto, difundir la información a nuestra familia. Recordar que no porque seamos mujeres tenemos un menor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Es importante que dentro del núcleo familiar reconozcamos los factores de riesgo y se fomente dentro de la misma familia, dentro de la misma comunidad, la posibilidad de ir recuperando la salud, manteniendo en control esos factores y acudiendo a sus visitas médicas. Por favor, todos cuidemos nuestro corazón. Muchas gracias. Es un placer haber estado con ustedes hoy. Muchas gracias, doctora Eloína. Hemos aprendido cuáles son los principales factores de riesgo que propician la enfermedad cardiovascular en la mujer, bueno, y en todos en general. Siendo así, entonces vamos a ver la importancia de algunos de los factores de riesgo y ahora vamos a comenzar con la doctora Patricia Nurulú, que nos va a hablar acerca de la importancia de hacer actividad física en el día a día y ejercicio como tal. ¿Cómo impacta esta actividad en la salud cardiovascular de cada uno de nosotros? Adelante, doctora Patti. Gracias a doctora Adriana por la invitación y pues dándole continuidad por la importancia de la salud cardiovascular. En esta ocasión también hablaremos acerca del impacto de la actividad física y el ejercicio en la salud de la mujer. Pero ¿qué sabemos acerca del ejercicio? Pues vemos que hay que separar lo que es actividad física y lo que es ejercicio. La actividad física es cualquier movimiento muscular que podemos llevar a cabo, pues en cualquiera, como su nombre lo dice, en cualquier movimiento, artículo muscular que tenemos día a día. Y el ejercicio se refiere a esta actividad física, pero que ya se hace en forma estructurada y repetida y que generalmente tiene un objetivo de mejorar algún aspecto en el estado de salud. El ejercicio
A su vez, podemos clasificarlo en deportista de élite, de competición y deportista recreativo. El deportista de élite es aquel que generalmente realiza 10 horas por lo menos de ejercicio a la semana. El de competición, por lo menos 6 horas de ejercicio a la semana. Y el deportista recreativo es aquel que su objetivo es únicamente mejorar su estado cardiovascular y obtener otros beneficios también desde el punto de vista psicológico, como lo iremos viendo poco a poco en la charla. Y estos se caracterizan por lo menos, deben de realizar 4 horas de ejercicios a la semana. En cuanto a los tipos de ejercicio, podemos considerar aquellos basados en el metabolismo aeróbico, basados en el consumo metabólico, principalmente son ejercicios aeróbicos, y en aquellos en los que se utiliza la contracción muscular y el movimiento articular, que son los ejercicios isotónicos e isométricos. Pero podemos preguntarnos entonces, ¿cuáles son los ejercicios isométricos para poder tener más conocimiento acerca de los ejercicios que vamos a realizar? Pues vemos que los ejercicios isométricos son aquellos como la zancada, la sentadilla, la elevación de la cadera, elevación de hombro, que generalmente únicamente tiene movilidad muscular. Pero aquellos ejercicios isotónicos, además de tener contracción muscular, tienen movimiento articular, y vemos que ya es un grupo de esfuerzo generalmente para incrementar la masa muscular. Todo tipo de ejercicio, cuando estamos ante los pacientes, generalmente recomendamos hacer ejercicio. Pero siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo voy a empezar a hacer ejercicio? ¿Quién me debe de prescribir el ejercicio? ¿Cuánto tiempo debo de hacer el ejercicio? Entonces vemos que podemos seguir esta recomendación que se denomina FIT, en el que vemos la frecuencia, que se refiere al número de sesiones que debe realizar durante una semana, cuántas repeticiones debe de realizar de ese ejercicio. En cuanto a la intensidad, pues vamos a valorar no solamente el consumo de calorías, sino también el consumo de oxígeno máximo miocárdico, cuánto tiempo debe de realizarse, el tipo de ejercicio como lo vimos, si va a ser únicamente ejercicios de resistencia, de fuerza, la velocidad con la que debe de realizar el ejercicio, la flexibilidad en cada uno de los ejercicios y por supuesto considerar la coordinación y el equilibrio, sobre todo en las personas mayores de 60 años. El manejo del ejercicio y el entrenamiento, pues su función va a ser el consumo metabólico, es decir, las calorías que vamos a consumir, y por otro lado la fuerza muscular. Entonces, ¿quién debe de prescribir el ejercicio? Un experto en recomendar este tipo de ejercicios. El ejercicio también debe de prescribirse como los fármacos. Debe de prescribirse la intensidad, la frecuencia, el momento ideal en el que debe de realizarse y considerar todos los factores o enfermedades que tiene el individuo a quien se le va a prescribir este tipo de ejercicio. Por lo tanto, las guías de prevención cardiovascular, las guías de cardiología, comentan de que el ejercicio, para tener un impacto sobre la salud cardiovascular, por lo menos debe de realizarse 150 minutos a la semana. Es decir, por lo menos 5 días a la semana realizar 30 minutos de ejercicio de resistencia moderada. En aquellos pacientes o en aquellas personas que hacen ejercicio un poco más vigoroso, pues se recomienda mínimo 75 minutos, por lo menos 3 días a la semana. Esto hay que irlo incrementando paulatinamente. Y como les comentaba, esto va a depender de la edad del paciente, de otros factores de riesgo que tenga, si tiene alguna otra enfermedad, no sé, lesión de la cadera, alteraciones del codo, alteraciones del hombro, todo eso lo debe considerar la persona que va a prescribir este tipo de ejercicio. Y la idea es incrementar progresivamente aquellos que ya hicieron 150 minutos a la semana, incrementarlo paulatinamente a 30 minutos a la semana de intensidad moderada, y los que hacen 75 minutos de intensidad vigorosa con miras a incrementarlo a 150 minutos a la semana. Pero ¿cómo voy a saber qué es intensidad leve, intensidad moderada o intensidad vigorosa? Muchas veces comentamos a los pacientes, pues sí, hace ejercicio de intensidad leve,
o moderada o vigorosa, pero no les comentamos de qué manera pudieran evaluar ellos en forma subjetiva. Pues cuando hablamos de intensidad leve, es aquella persona que está haciendo una actividad física o un ejercicio y que puede hablar o platicar. Es una intensidad leve. Aquella persona que cuando ya está haciendo ejercicio se le dificulta poder hablar o ya lo hace con más dificultad, es un ejercicio de intensidad moderada. Y aquella persona que ya no puede decir ni siquiera su nombre, entonces ya es un ejercicio de intensidad vigorosa. De esa manera nosotros podemos saber en qué tipo o escala estamos haciendo ese ejercicio. El ejercicio y la salud cardiovascular tiene una importante correlación, puesto que cuando hacemos ejercicio en forma regular, la dosis-efecto es favorable sobre el sistema cardiovascular. Se ha observado que aquellos pacientes que realizan ejercicio por lo menos 30 minutos a la semana disminuyen en forma importante la mortalidad cardiovascular. Pero en aquellos que incluso llegan a hacer los 30 minutos, los 300 minutos a la semana, no solamente mantienen y disminuyen, no solamente disminuyen la mortalidad cardiovascular, sino también disminuyen aquellos factores de riesgo cardiovascular, como la resistencia a la insulina, la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial. Todo esto obviamente va de la mano cuando se compara con aquellos pacientes que se encuentran en forma sedentaria, pues vemos que estos pacientes tienen mayor riesgo de mortalidad y de factores de riesgo cardiovascular que aquellos que realizan ejercicio físico. Entre más temprano empecemos el ejercicio, a una edad más temprana empecemos el ejercicio físico, pues los beneficios a largo plazo también se mantienen. Vemos que la reducción puede incluso disminuir de 20 a 30% comparándolos con las personas que no hacen ninguna actividad física. Otros beneficios, aparte de tenerlo sobre el sistema cardiovascular, vemos que el sistema inmune también hay una importante mejoría en estos pacientes, en el nivel homeostático, en el autonómico. Vemos que los pacientes que llegan a hacer ejercicio en forma cotidiana, incluso su sistema nervioso autónomo está mucho mejor controlado que aquella persona que es sedentaria. De tal manera que una persona que hace ejercicio, generalmente en reposo, su frecuencia cardíaca oscila en menos de 70 latidos. Incluso los deportistas de alto rendimiento llegan a tener frecuencias cardíacas en reposo de 40 latidos. Pero que cuando son sometidos a un esfuerzo físico o una prueba de esfuerzo, pues el corazón responde. Esto es una modulación autonómica beneficiada a través del ejercicio continuo. Otro de los factores es el metabólico, como les decía, aquellas personas que hacen ejercicio en forma cotidiana disminuye el riesgo de resistencia a la insulina, de diabetes, de hipertensión arterial, por supuesto de sobrepeso y obesidad. Y en cuanto al sistema hormonal, también favorece en forma importante el hecho de hacer una actividad física. Vemos que hay una liberación importante, no solamente de hormonas, sino favorables, sino también de otras como la serotonina, que es pues la hormona de la felicidad. ¿Qué hay que considerar cuando se le prescribe el ejercicio a un paciente? Primero, ¿qué riesgo cardiovascular tiene cuando le prescribimos algún determinado tipo de ejercicio? Valorar si tiene alguna alteración osteoarticular y si tiene alguna alteración metabólica. Esto va a ir de la mano, obviamente, con la composición corporal, los rasgos físicos del individuo y cuáles son los objetivos de llevar a cabo una rutina de ejercicio. Existen algunos patrones y predictores de la actividad física que se ven ampliamente influenciados por el género. Estamos hablando hoy en particular el impacto que tiene el ejercicio en la mujer. Y vemos que muchas de las mujeres, bueno, más bien un gran porcentaje de las mujeres no realizan ejercicio por diversos factores. Y entre ellos se encuentra la edad, el apoyo social, el rol social de la mujer, el estado socioeconómico y el acceso a la recreación. Vemos que un gran número todavía de mujeres, en efecto, están más tiempo ocupadas, pero tienen bajos niveles de actividad física. Vemos en esta figura, en esta fotografía, como la mujer ya está con la adrenalina y el cortisol hasta arriba, puesto que tiene que, aparte de ser que somos multifacéticas, cuidar
los hijos, arreglar la casa, hacer nuestras actividades profesionales, todo eso a veces consume todo su tiempo de tal manera que ya no tiene tiempo para regalarse 30, 40 minutos y hacer ejercicio. De tal manera que esta persona, pues si tiene 30 años, seguramente a los 40, 45 años, si sigue con esta carga de adrenalina y de cortisol, y porque lo he tenido en la experiencia médica, mujeres que llegan con mucho estrés, ansiedad, cifras de hipertensión, resistencia a la insulina, incluso aunque no tengan sobrepeso. Entonces, ¿cuál es el impacto de la inactividad física? Pues vemos que existen diversos estudios en donde se comparan aquellas mujeres que hacen una actividad física y aquellas que se encuentran sedentarias, y vemos que las mujeres que pasan más de 16 horas sentadas tienen 68% más probabilidad de presentar una enfermedad cardiovascular que las que pasan menos de 4 horas al día en sedentarismo. Vemos el impacto tan importante que tiene no moverse. Recuerden que todo lo que se mueve es vida, entonces siempre hay que fomentar el movimiento y si no, el cuerpo se atrofia. ¿Cuáles son algunos beneficios del ejercicio? Pues como les comentaba, disminuye la frecuencia cardíaca, reduce la presión arterial, incluso si el paciente es hipertenso, bueno, reduce de 6 a 8 milímetros de mercurio. Si el paciente no es hipertenso, disminuye la probabilidad de presentarlo en algún momento de su vida. Hay una estimulación, hay una mejor estimulación en la circulación de la sangre, disminuye el riesgo de sobrepeso y obesidad y, por lo tanto, también controla la glucosa. En adultos mayores, muchas veces, y un gran porcentaje también de los pacientes que ya tienen enfermedad cardiovascular y que ya tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular, acuden a la consulta y veo que, al menos en mi experiencia, el 70% de los mayores de 65 años no realizan alguna actividad física. Bueno, no, tenemos un gran trabajo por hacer, porque estos pacientes hay que convencerlos de por lo menos hacer 30 minutos al día, como lo había comentado previamente. Por ejemplo, en mayores de 65 años, una forma importante y que no tenga ninguna limitación en la movilidad, pues se recomienda el ejercicio, como lo comentaba, por lo menos 150 minutos a la semana. Y en aquellos adultos mayores que tienen riesgo de caída, por lo menos se recomiendan ejercicios de entrenamiento de fuerza, al menos 2 días a la semana para mejorar el equilibrio y la coordinación. En aquellos pacientes que hemos implementado este tipo de práctica, la verdad es que los pacientes en la siguiente consulta dicen, pues la verdad yo ya me siento mejor. ¿Por qué? Porque como les decía, el impacto que tiene el hacer ejercicio no solamente sobre la salud cardiovascular, sino también sobre el estado psicológico. ¿Cuáles serían las recomendaciones en los pacientes? Primero, pues que la evaluación y el asesoramiento para realizar un tipo de ejercicio debe ser por alguien experto. Hay que promocionar la adherencia al ejercicio, pues debería ser en el 100% de los pacientes. Como les decía, el ejercicio se va a prescribir de acuerdo a la edad y a los factores que tenga el paciente, el individuo, ¿sí? No, el ejercicio no es el mismo para todos, ni la misma intensidad, ni la misma frecuencia. Algunas consideraciones especiales a considerar en esta prescripción del ejercicio es si el paciente tiene obesidad, hipertensión, colesterol y triglicéridos altos, si el paciente tiene diabetes y algunas alteraciones osteoarticulares que son importantes para prescribir el ejercicio. Quisiera terminar con esta diapositiva diciéndoles que el ejercicio es la píldora más económica que tenemos, en la que podemos encontrar muchos beneficios, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es tener la actitud y la repetición día a día de este ejercicio para que se vuelva cotidiano. Con esta píldora tan barata, podemos obtener grandes beneficios a la salud cardiovascular y psicológico. Muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Excelente ponencia y yo creo que van a surgir algunas dudas respecto a este beneficio del ejercicio y qué bueno que hiciste la diferenciación en cuanto a la actividad física. Y bueno, pues nuestra siguiente ponencia que la va a dar el doctor Moreno
Esto nos va a hablar sobre este factor que ya ampliamente conocemos como uno de los factores que contribuyen a que se presente la enfermedad cardiovascular, que es el tabaquismo, pero muy importante estos vapeadores, sobre todo que existe una falsa percepción de un gran porcentaje de la población de que no tienen tanto daño. Entonces, sí, ver qué efectos tienen estas condiciones sobre nuestra salud del corazón y pulmón. Adelante, Luis. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a la doctora Madrid por la invitación, a la doctora Adriana Puente, para poder charlar con ustedes el día de hoy acerca de justamente este hábito que sabemos que tiene impactos muy importantes en la salud cardiopulmonar. Quisiera comenzar platicando que el tabaco es una de las principales causas de enfermedad cardiovascular, muerte prematura y discapacidad, no solamente en los hombres, sino particularmente en las mujeres. Y veremos que hay un comportamiento diferencial. Se estima que para el año 2030 esto va a producir 7 millones de muertes. Un año, e incluso 1 millón, debido a tabaquismo pasivo, que se consideran las guías internacionales como de segunda mano. Es decir, las mujeres que viven al lado del esposo o de los hijos que fuman y que están recibiendo el impacto de este humo que fuman ellos. Esto representará cerca del 12% de las muertes de origen cardiovascular y desafortunadamente la muerte a la que conduce el hábito tabáquico pues no es una muerte sencilla, como pueden ustedes observar, será una muerte prematura, lenta y dolorosa. Hay estadísticas muy interesantes en países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos se habla de que cerca de 1 de cada 8 mujeres fuma, vamos a ver un poquito más adelante cuál es la razón de esto, y esto va a producir cerca de 200,000 muertes al año. Desde 1965 se ha visto un incremento justamente en la mortalidad cardiovascular en la mujer asociada con tabaquismo, a pesar de que ha habido una reducción en el consumo de tabaco, como lo vamos a ver en algunas diapositivas más adelante. ¿A qué se debe esto? Resulta que las mujeres empezaron a fumar porque cerca de la década de 1920 se empezaron a dar estos anuncios en donde se asociaba incluso que las mujeres que fumaban podían alcanzar un peso ideal, justo como comentaba la doctora Patti Nuriulú en la sesión previa, ¿no? Entonces, muchas mujeres empezaron con el hábito tendiente a este aspecto físico, en donde se asociaba que la mujer con tabaquismo pues era de menor peso. Durante la década de los 60s y 70s, las compañías de tabaco fueron dirigidas en cuanto a la estrategia de implementación del empoderamiento de la mujer, como aquella mujer que fumaba, pues que era exitosa y que se liberaba pues del yugo que habían tenido pues en los años previos. Tanto es así que incluso en la publicidad vean ustedes este empoderamiento de creer en ti misma con la mujer fumando con el cigarro, bueno, pues tuvo un impacto importante y el índice de consumo se fue muy arriba. A la derecha pueden ver ustedes cómo incluso en la publicidad, en las caricaturas, aquí estamos viendo a 2 de las mujeres de la caricatura de Los Simpson, en donde se asocia con esta personalidad fuerte de las hermanas de March con el cigarro y arriba pues las mujeres empresarias que por supuesto iban asociadas con el tabaquismo. En México pues también tenemos algunas estadísticas un poquito más viejitas, vean ustedes en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016 y 2017, como el porcentaje de mujeres que fuman diariamente, que tenemos en el extremo izquierdo de la gráfica, las fumadoras ocasionales y las fumadoras actuales, que es la suma de las dos, van más o menos del 3 al 5.6%. Si nosotros sumamos los fumadores diarios y las fumadoras ocasionales, en las mujeres pues representa cerca del 8.7%, siempre menor que los hombres, porque en total en los hombres sería el 27.1%. Pero si nosotros observamos el comparativo de la misma encuesta en el 2011, vamos a ver como un descenso muy leve en las mujeres en cuanto a este hábito tabáquico, del 9.3% al 8.7%, es decir, menos de la unidad porcentual en cuanto al descenso del consumo. Mientras que en los hombres hubo un incremento de 25.2 para 27.1%. ¿Qué representa este descenso? Bueno, nosotros esperaríamos que al haber un menor consumo de tabaco, el riesgo cardiovascular asociado con esto debería disminuir y desafortunadamente no ocurrió de esta manera. Vean ustedes en esta estadística de Estados Unidos como en los últimos 50 años, comparando la mortalidad de 1964 de mujeres contra hombres, para el año 2014 se triplicó y de tal manera que prácticamente se alcanzaron en cuanto a índices de mortalidad cardiovascular hombres y mujeres y como habíamos dicho, eso representa cerca de 200,000 muertes al año en las mujeres y cerca de 270,000 muertes en los hombres. Es decir, por cada 4 muertes en los hombres, hay 3 muertes en las mujeres debidas a tabaquismo. ¿De qué mueren justamente estos enfermos? Pues no solamente hay asociación por muerte cardiovascular, debemos recordar que la muerte cardiovascular es la secundaria a infarto de miocardio como primera manifestación, pero también por insuficiencia cardíaca o evento vascular cerebral. Y la muerte no cardiovascular, porque recordemos que el tabaco no solamente va a producir problema en el sistema cardiovascular, sino cáncer asociado con ello.
Vean ustedes nuevamente cómo en las mujeres jóvenes, incluso de los 20 hasta los 59 años, este porcentaje alto de mortalidad no cardiovascular y de mortalidad cardiovascular está asociada con el tabaquismo. Quiero destacar cómo en el caso de la muerte cardiovascular se duplica esta mortalidad entre las mujeres que fuman comparadas con aquellas mujeres que no fuman. Y por supuesto, el índice de eventos cardiovasculares pues se dispara hasta el cielo. Vean cómo incluso en la población de 60 a 79 años, en aquellas mujeres que fuman, alcanza cerca del 50% de eventos por cada 1000 personas por año. Y como platicábamos, pues estos eventos van desde el infarto del miocardio, el evento vascular cerebral, las hospitalizaciones por falla cardíaca y la muerte cardiovascular. Si nosotros hiciéramos una curva comparativa entre hombres y mujeres, si bien los hombres siguen muriendo más por causa cardiovascular asociada con tabaquismo, vean cómo la curva de las mujeres va justamente pareciéndose a este ascenso rápido. En la curva de hasta arriba, que estaríamos en color morado, tendríamos aquellas mujeres que tienen un evento cardiovascular cuando presentan tabaquismo, comparada con aquellas mujeres con muerte cardiovascular que no fuman. Y vean cómo también en aquellas mujeres con muerte no cardiovascular que fuman, es mayor que aquellas mujeres que no fuman. De tal manera que se establece claramente esta asociación entre el consumo de cigarro y la mortalidad cardiovascular. ¿Esto qué impacto tiene? Bueno, pues que va a reducir la vida libre de eventos cardiovasculares. Vean ustedes aquí en esta gráfica, en color verde tenemos la vida libre de eventos cardiovasculares entre las no fumadoras comparadas con las fumadoras. Y vean cómo esta barra de color verde se acorta. Entonces estamos reduciendo 3.8 años de vida libre cardiovascular y la sobrevida en total de estas mujeres es menor de 4 años comparada con aquellas mujeres que no fuman. De tal manera que estamos acortando la vida y además la calidad de vida. ¿A qué se debe esto? Bueno, todos ustedes conocen que el cigarro que está haciendo con el público debido a metales cardiotóxicos, a la nicotina, por supuesto, que es la que favorece la adicción, pero también la liberación de gases y otras sustancias como el monóxido de carbono, acroleína, acetaldehído, formaldehído, oxidantes e hidrocarbonos policíclicos. Y se han hecho listas que cerca de 600 sustancias se liberan cada que se prende un cigarrillo. ¿Qué va a producir esto desde el punto de vista cardiovascular? Pues el daño de las células que se encuentran cubriendo nuestros vasos sanguíneos, también conocidas como células endoteliales, y que finalmente con el paso del tiempo y conforme se van agregando otros componentes de este síndrome conocido como cardiometabólico, pues van a formar placas de grasa dentro de las arterias, que cuando se rompen pues van a producir un trombo que obstruye la circulación y finalmente esto produce un infarto, que puede ser en el corazón o en el cerebro. Con el paso de los años surgieron estas alternativas, conocidas como cigarros electrónicos, y como comentaba la doctora Madrid, pues se piensa que aparentemente pudieran tener un menor daño. Ahora sabemos que esto no es así. Ustedes pueden observar aquí la estructura de un cigarro electrónico, en donde se coloca el cartucho líquido que va conectado a un sensor, y cada que el enfermo aspira, bueno, va a generar la producción de estas sustancias tóxicas, que son muy parecidas incluso al del tabaco común y corriente. Y esto va a producir un daño también desde el punto de vista cardiovascular, pero en el caso de las mujeres en particular, asociada también con trastornos endocrinológicos y del sistema reproductor. El fumar 15 minutos es equivalente a 2 horas semana y 7 horas al mes, y esto va a reducir 4 días de vida libre de desenlaces cardiovasculares, como les mostraba yo en la gráfica de color verde. 30 minutos de cigarrillo de segunda mano, también conocido como tabaquismo pasivo, va a producir también estos mismos efectos en el corazón. De ahí la recomendación de que si ustedes tienen hijos o esposos que fuman, les pidan por favor que salgan de la habitación, puesto que están consumiendo el humo y finalmente va a tener también un impacto desde el punto de vista cardiovascular. Como señalábamos, prácticamente todos los productos, eso incluye los cigarrillos comunes y corrientes, la pipa de agua, que también se ha visto un consumo acelerado en las mujeres, y los vaporizadores o vapers contienen sustancias peligrosas que pueden conducir a estos desenlaces cardiovasculares: infarto, embolia, arritmias, falla cardíaca y muerte de origen cardiovascular. Mensajes importantes para la mujer desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud es que el riesgo de enfermedad coronaria en la mujer es 25% mayor en las mujeres fumadoras comparadas con los hombres. Que la pipa de agua y el cigarro electrónico también producen graves daños al sistema cardiovascular y que no debemos dejarnos llevar por el engaño de que aparentemente no dañan al organismo. Muy importante el ejemplo que damos, porque seguimos siendo una cultura en donde la mujer tiene un impacto fundamental en la educación de los menores y los menores aprenden lo que ven. Incluso la Organización Mundial de la Salud lo señala tal cual. La exposición de segunda mano o tabaquismo pasivo es frecuente y se asocia también con enfermedad cardiovascular en las mujeres no fumadoras. Y por supuesto que la exposición en el embarazo, como nos lo comentarán más adelante, pues va a conducir a otras alteraciones en el producto, como el bajo peso y las cardiopatías congénitas. Se han lanzado varias campañas. Aquí estamos mostrando una de la American Heart Association, en donde se trata de hacer que se quite este hábito tabáquico en las mujeres, demostrando cómo se multiplica por 2 y por 6 el riesgo de ataque
en el corazón o de evento vascular cerebral comparado con las no fumadoras, y que una vez que se deja de fumar, al primer año o después de que se deja de fumar, se logra batir el 50% del riesgo. Para poder eliminarlo completamente, se dice que van en rangos, dependiendo de la población que se estudie, de 7 a 15 años para poder eliminar por completo el efecto que tiene el cigarrillo en la salud cardiovascular. Y desde el punto de vista económico, por supuesto, el ahorrar el consumo de una cajetilla de 20 cigarrillos al día, pues va a ahorrarle a la familia, no nada más al que lo consume, pues cerca de $1,700 anuales, que se pueden utilizar en otras inversiones en el hábito familiar. Como decíamos, no solamente el sistema cardiovascular va a sufrir daños, vean ustedes aquí en este esquema, particularmente dirigido a la mujer, como el consumo de tabaco va a producir cáncer en diferentes partes del organismo, que pueden ir desde la cabeza al cuello, por supuesto, el pulmón preponderante en la incidencia o frecuencia de mujeres que consumen tabaco, pero en otros órganos también, como podemos observar, leucemia, en el estómago, en el riñón, en páncreas, en colon, en vejiga y, por supuesto, el cáncer cervicouterino. Pero no solamente eso, sino que también está asociado con enfermedades crónicas, como decíamos, particularmente el infarto del miocardio, pero también embolias, en el caso del evento vascular cerebral, alteraciones intestinales, afecciones pulmonares como la neumonía o empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, reducción de la fertilidad y tendencia a presentar osteoporosis y fractura de cadera. De tal manera que las campañas van dirigidas a parar el tabaquismo, a implementar medidas y programas para el cese en cada una de las unidades y hospitales que tenemos o en el sistema del sector salud, puesto que la mitad de los fumadores que deciden dejarlo lo consiguen con éxito y conozco varios ejemplos de ello. Incluso en aquellas mujeres que ya han tenido un infarto o un desenlace cardiovascular, el dejar de fumar, como decía la doctora Patti Nuriulú, es la medida más simple y efectiva para prevenir nuevos eventos y no va a tener un solo costo. Gracias por su amable atención. Muchas gracias, doctor Moreno. Un gusto. Hemos aprendido cómo el tabaco, el fumar, tiene muchas consecuencias sobre la salud, tanto en hombres y mujeres, y en algunas enfermedades específicas de la mujer. Y bueno, ahora vamos a dar paso a una charla muy importante a cargo de la doctora Luceli, que es cardiopediatra, y vamos a aprender cómo es muy importante cuidar la salud en nuestras adolescentes, en nuestras niñas. Sabemos que la educación, la prevención de las enfermedades del corazón, pues tiene que ser desde la infancia, pero en particular durante la adolescencia, pues tenemos ciertas condiciones que pueden propiciar o dañar o que se pueden también prevenir en esta etapa de la adolescencia, y es de lo que nos va a hablar ahora la doctora Luceli. Adelante, doctora Luceli. Hola, buenos días a todos. Soy la doctora Luceli Yáñez Gutiérrez, soy jefa del Servicio de Cardiopatías Congénitas. Agradezco la invitación a participar en este foro, a la doctora Adriana Puente y a todo este grupo de mujeres especialistas que estamos organizando este simposio para dar algunos consejos y mejorar la salud cardiovascular de las mujeres. A mí me toca abordar el tema de la adolescencia. Estoy cierta que van a obtener alguna información que sea muy valiosa. En México, 3 de cada 10 personas son adolescentes. Están entre los 10 y los 19 años de edad. Hay 11 millones de adolescentes en México. Deriva de la palabra latina adolescens, que significa madurar, hacerse adulto. Es una combinación de ad y alecere, que significa crecer, y es el incoactivo de alere, que significa crear. La UNICEF lo define como la etapa de florecimiento, la etapa de proyecto, de descubrimiento de sí mismos y del entorno. Sin embargo, en general catalogamos a los adolescentes como problemáticos, difíciles, complicados, apáticos, irresponsables y poco comprometidos. Se divide en 3 etapas. La etapa temprana es de los 10 a los 13 años, tiene que ver con las hormonas sexuales. Aquí es donde viene un gran cambio de algunos cambios físicos, es lo que nosotros conocemos como el estirón. Los adolescentes tienen más sudoración, tienen un olor peculiar. Todos hemos pasado por esta etapa y sabemos de qué se caracteriza. En la adolescencia media ya es una etapa un poco más tranquila, digámoslo así. Empieza a los 14, a los 16 años. Aquí los cambios realmente son psicológicos, es donde se construye la identidad de esta persona. Empieza a haber más independencia, pero ojo, en este momento es cuando están en más riesgo, porque es cuando comparten con muchas amistades y se retan unos a otros para hacer algunas cosas que pueden resultar peligrosas. Y la adolescencia tardía va de los 17 a los 19 años,
aunque hay algunos autores que promulgan que hasta los 21 años es cuando termina esta etapa. En esta etapa ya viene la fase de aceptación, la de decisión, la de concordancia, las relaciones individuales, y aquí ya el adolescente busca a su grupo más pequeño de amigos, hace amigos más leales, más pequeños, e incluso pueden establecer relaciones de pareja. ¿Cuál es la función de los adultos que acompañamos a estos adolescentes? Colaborar sin bloquear, permitirles que aprendan de sus errores, permitirles que se hagan cargo de sus actos, que puedan responder con libertad, que puedan funcionar con responsabilidad y sobre todo crecer en autonomía. Esta charla va dirigida a consejos muy puntuales. El primer consejo que les vamos a dar a los adolescentes es tratar de mantener una nutrición balanceada. Sabemos que México, deshonrosamente, ocupa el primer lugar en obesidad infantil. 1 de cada 3 niños menores de 12 años son obesos. 1 de cada 4 adolescentes, es decir, el 25% de los adolescentes son obesos. Y estos niños obesos o estos adolescentes obesos son adultos obesos. Y estos adultos obesos tienen más factores de riesgo cardiovascular. Debemos entonces nosotros proponer que haya una dieta equilibrada, rica en frutas, en verduras, en granos enteros, en proteínas magras, proteínas que puedan utilizar lácteos bajos en grasas para asegurar un crecimiento. El segundo consejo que le vamos a dar a nuestros adolescentes es mantener la hidratación adecuada. Se recomienda que tomen 2 a 2,5 litros de agua. Esto va a mantener hidratado el cuerpo, mantener el funcionamiento, pero sobre todo va a ayudar a prevenir algunos problemas dermatológicos como el acné. Si no existe una contraindicación médica por alguna enfermedad, nosotros debemos de recomendarle a los adolescentes, es más, debemos obligarlos a hacer ejercicio en forma regular porque fortalece músculos, mantiene el peso, reduce el estrés y promueve la salud cardiovascular. Nosotros recomendamos 40 minutos de ejercicio cardiovascular al menos 4 días de la semana, como nadar, correr, patinar, bailar, y una broma que hago siempre con mis pacientes es, bueno, barrer y trapear también es ejercicio cardiovascular. El adolescente pasa por una etapa donde no tiene cuidado de su higiene personal. Tenemos que insistir en que la higiene personal es importante, hay que tener un aseo regular del cabello, de los dientes, de la piel, y además en las niñas tenemos que enfatizar el uso de protección menstrual adecuada. Un tópico especial que ya mencionamos en el tema de la hidratación es el cuidado dermatológico. Recordemos que son pacientes, son niños, son adolescentes que tienen el brote hormonal y puede ser un poco deleterio en cuanto a esto. Debemos insistir en la limpieza diaria, ya lo dijimos, el uso de protector solar y algunos productos adecuados para el tipo de piel. Si tienen el acceso a un servicio dermatológico, deben acudir para que evalúen el tipo de piel y podamos evitar el acné y las cicatrizaciones posteriores. A los adolescentes hay que hablarles de salud sexual. Esta plática la tenemos que tener los padres, los maestros, los adultos de confianza de este adolescente, porque en México existe la tasa más alta de embarazo en adolescentes. El inicio de vida sexual en México es aproximadamente a los 12 años. Esto quiere decir que estamos llegando muy tarde a nuestros pacientes. Obviamente el obtener la educación sexual adecuada y tener prácticas sexuales seguras incluye el uso de métodos anticonceptivos y esto previene las enfermedades de transmisión sexual. Un consejo que no debemos olvidar es la salud mental. Todos los seres humanos debemos de cuidar nuestra salud mental, especialmente en esta edad tan vulnerable. Tenemos que buscar el apoyo cuando sea necesario para manejar ansiedad, depresión u otros problemas emocionales. La depresión ocupa el 3er lugar de enfermedades comunes en la población en el mundo. Y estos trastornos depresivos o las enfermedades mentales tienen su detonante antes de los 14 años. Por eso es importante que estemos cerca de nuestros adolescentes para detectar si hay alguna situación vulnerable y en la que tengamos que incidir. Porque obviamente al tener una enfermedad mental o tener un trastorno de ansiedad o de depresión se ven afectados
el aspecto físico, el aspecto social, puedo tener algún retraso en el desarrollo. Y una cifra realmente alarmante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 14 y 29 años. La primera causa de muerte en este grupo de edad siguen siendo los accidentes automovilísticos en motocicleta y tiene que ver con prácticas de riesgo, pero el suicidio es la segunda causa de muerte. Tenemos que pugnar para que nuestros adolescentes duerman lo suficiente cada noche. Sabemos que el sueño adecuado permite el buen funcionamiento cognitivo, emocional y físico. Sabemos también que 6 de cada 10 estudiantes de primaria no duermen lo suficiente y cuando llegan a la secundaria este rango sube, es decir, 7 de cada 10. Los niños entre 6 y 12 años, como regla general, necesitan dormir entre 9 y 12 horas y los adolescentes entre 13 y 18 deben de dormir al menos 8 horas continuas. Pongo esta diapositiva y esta foto porque un problema serio que hemos detectado en la consulta al atender adolescentes es que están expuestos a estas luces azules de las pantallas de los dispositivos. Los chicos no deben de utilizar, los muchachos, adolescentes, no deben de utilizar las pantallas más de 2 horas con fines recreativos al día, 2 horas de televisión, de computadora, de dispositivos electrónicos, de videojuegos. Esto ayudará a que tengan un sueño más adecuado. Desafortunadamente en México no estamos acostumbrados a la medicina preventiva. Acudimos al médico cuando ya tenemos una enfermedad. Por lo tanto, es también importante recomendar que acudan a revisiones periódicas con sus médicos, pediatras, ginecólogos o el médico familiar, para que se incluyan desde edades muy tempranas en la adolescencia los exámenes ginecológicos y de salud reproductiva. Hay momentos muy claves, por ejemplo, entre los 20 y los 35 años se recomienda que se haga el Papá Nicolau, a partir de los 21 años que se hagan colposcopías, que a partir de los 30 años el paciente o las personas se revisen los lunares y se hagan el examen mamario. A los 40 años es obligatorio hacer ya la mamografía y la ecografía transvaginal y pasados los 50 años los ultrasonidos pélvicos y el Papá Nicolau porque se detectan enfermedades, cáncer cervicuterino o cáncer de ovario. Es decir, en nuestras niñas adolescentes debemos de promover esta salud preventiva. La vacunación es un tema importante y a veces olvidado en el adolescente. Ese es el esquema de vacunación aprobado para los adolescentes. Enfatizaré en la vacuna para el virus del papiloma humano, aprobada para hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad. Los hombres son transmisores, las mujeres pueden tener el cáncer cervicuterino. No está en la cartilla, la cartilla nacional, es decir, este es un esfuerzo que se debe de hacer en las familias para poder obtener esta vacuna. No podemos olvidar el manejo del estrés. Los adolescentes están en esta vorágine de ideas, de influencia, donde necesitamos ayudarles a desarrollar estrategias saludables para manejar el estrés, promover actividades como la meditación, el ejercicio o la terapia para que esto no los lleve a una situación mucho más grave. Como ya mencionamos previamente, la principal causa de muerte en este periodo de edad son los accidentes, son las lesiones. Por eso tenemos que insistir con los adolescentes en que sean cuidadosos y se protejan, usen el cinturón de seguridad, los cascos al andar en bicicleta o practicar los deportes de manera segura. Ya lo hemos mencionado, el adolescente se rodea de amigos y se deja influenciar. En esta etapa es donde surge el primer contacto con las drogas, el alcohol, el tabaco. Nosotros como adultos que los estamos guiando tenemos que entender estos riesgos asociados y enseñarles a ellos a tomar decisiones y que sean saludables al respecto. Antes de finalizar, debo decir que el adolescente está en plena etapa de autoconocimiento. Tiene que aprender a escuchar a su cuerpo, reconocer signos de enfermedad o de malestar, buscar ayuda médica cuando sea necesaria. Estos son algunos consejos que les damos a los papás para que puedan establecer una relación equilibrada con su adolescente. Señale cosas positivas, fomente siempre una perspectiva equilibrada, rechace las comparaciones, considere trabajar con un profesional de la salud, anime a que su hijo sea miembro de un equipo o del equipo que podemos integrar en la familia, provea las oportunidades necesarias para generar independencia. Todo esto son herramientas para que su hijo tenga inteligencia emocional,
para que pueda percibir emociones, manejarlas, utilizarlas y comprenderlas. Ya para cerrar esta charla, que son realmente consejos de cómo tratar a las adolescentes y cómo ayudarles a mejorar su salud cardiovascular, recordemos que el ejemplo arrastra. Yo puedo contener, puedo sostener, puedo guiar, puedo acompañar, puedo dar un gran discurso, pero si no cuido mi salud, si no hago ejercicio, si tengo hábitos nocivos, si no sé manejar el estrés, si no tengo prácticas de riesgo, no uso el casco al subirme en una motocicleta o no me coloco el cinturón de seguridad, pues ¿qué podemos esperar de nuestros adolescentes? Yo estoy segura que existirán algunas preguntas, nos esperamos en la ronda de preguntas. Muchas gracias. Medidas que pueden prevenir problemas cardiovasculares, el mejor momento sin lugar a duda para tener una salud no solo cardiovascular, sino en general, es en la adolescencia, es en la infancia, es donde sí se puede actuar y si abordamos desde ese momento hábitos saludables, vamos a tener mejor posibilidad de llegar a la etapa adulta con mejor salud. Y siguiendo con nuestro temario, pues la siguiente ponencia que con gusto nos las dará la doctora Yolosóchil García, que es un tema bien interesante, puesto que sabemos que el embarazo se presentan una serie de cambios y modificaciones que son fisiológicas, muchas de ellas, sin embargo, bueno, pues puede existir algunas modificaciones que están relacionadas con estos eventos y que pueden producir efectos o complicaciones durante el embarazo que aumentan nuestro riesgo de padecer una enfermedad del corazón. Pues adelante, Yolo, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctora Alejandra Madrid, y muchas gracias a la doctora Adriana Puente por la invitación. Nuevamente, la hipertensión sale a relucir como uno de los principales problemas, no solamente que producen muerte, sino que afectan a las mujeres embarazadas. Vemos cómo en esta gráfica hasta el 2022 del INEGI, pues la mortalidad materna era muy alta a principios de 1990, que ha ido decreciendo paulatinamente, pero que desafortunadamente la pandemia vino a ocupar y a realzar nuevamente estas causas de mortalidad materna, aquí principalmente asociadas a la infección por COVID-19, y que nuevamente, una vez que esta situación de pandemia empieza a tener un control, una disminución, pues empieza a reducir. Sin embargo, sigue siendo alta la mortalidad materna en nuestro país y en una gran parte de estos países que hablábamos en desarrollo. ¿Y a qué se deben estas condicionantes o qué favorece que las mujeres nos sintamos sometidas a una condición de no favorable en relación a nuestra salud durante el embarazo? Y bueno, vemos cómo existen cambios fisiológicos o normales que suceden durante el embarazo. Vean cómo antes del embarazo, que es esta parte de la pregestación, nos encontramos realmente si una persona es sana, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, no fuma, es una mujer incluso en edad reproductiva no muy jóvenes, no en los extremos de la edad reproductiva, o sea, no menor de 18 años, no mayor de los 30 años, en esta etapa reproductiva, y sin otra condicionante. Vemos cómo la frecuencia cardíaca, que está marcada en esta línea gris, va aumentando durante el transcurso del embarazo, casi alcanzando su pico máximo en el parto, y disminuye después de esto. Y vean cómo no ocurre inmediatamente la disminución, no solamente de la presión de la frecuencia cardíaca, sino también vemos cómo la presión arterial se incrementa principalmente en el último trimestre del embarazo, así como lo que llamamos nosotros gasto cardíaco, es decir, la cantidad de sangre que se expide en cada minuto por el corazón, y esto se va aumentando en diferentes proporciones durante el embarazo, alcanzando sus etapas más rudas, podríamos decir, más fuertes durante el último trimestre y en el posparto temprano, es decir, en los primeros 3 meses después de que ha nacido el bebé.
En nuestra forma de graficarlo, vemos cómo estos cambios de la presión arterial principalmente y la frecuencia cardíaca ocurren en los últimos meses del embarazo, durante el parto, pero se mantienen algunos de estos principalmente en las condiciones inmediatas después del parto. Entonces, estamos hablando que el riesgo del desarrollo de alguna patología cardiovascular o que afecta nuestra salud como madres, pues no solamente se da durante el embarazo, vemos que esto se extiende todavía mucho más allá después del parto y que si esto no se modifica o estos factores o estos riesgos no se modifican una vez que ha nacido el bebé, pues estos podrían quedar en forma permanente o incrementar el riesgo. Algo muy importante relacionado a este incremento de la presión arterial y que decíamos al principio es la causa número 1 de mortalidad en nuestro país y de afección en las mujeres embarazadas, pues tiene que ver con el control de la presión arterial. Y esta es importante que ustedes sepan que una presión arterial mayor de 140/90 antes, durante y después del embarazo es una patología. Es decir, la presión elevada después de la semana 20 de gestación, que se asocia a la pérdida de proteínas por la orina o alguna otra disfunción orgánica, como puede ser sanguínea o hepática, elevación de enzimas hepáticas, incrementa el riesgo de mortalidad y esto se le llama preeclampsia o eclampsia cuando se asocia a otras condicionantes más graves, como incluso convulsiones, por ejemplo. Pero no solamente existe esta disfunción de la presión arterial en el embarazo, también algo que se llama hipertensión gestacional, es decir, que la mujer simplemente tiene un incremento de la presión arterial por arriba de 140/90 después de la semana 20 y no hay otra manifestación y eso también incrementa la mortalidad en el embarazo. La hipertensión crónica, aquellas mujeres que antes del embarazo o antes de la semana 20 de gestación tienen la presión alta, pues estas mujeres también tienen un incremento de la presión de mortalidad como si lo hubieran presentado un desde. Y hay pacientes que son hipertensas antes de embarazarse, se embarazan y se agregan mayores riesgos a su salud con la pérdida de proteína o afección de la función renal durante el embarazo y después de esto. Entonces, todas estas condicionantes de cambios de la presión arterial, pues son factores que aumentan la mortalidad, no solamente de la madre, sino también del producto. Otro de los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo tienen que ver con los lípidos, es decir, los mecanismos por los cuales las mujeres en el embarazo van aumentando los niveles de colesterol, en especial de colesterol LDL, que es marcado como el colesterol malo, los triglicéridos en especial sufren un alto incremento, principalmente en las etapas finales del embarazo y en el posparto. Vean cómo aquí tenemos los triglicéridos en naranja, cómo se incrementan casi al final del parto, y también el colesterol LDL, que es un colesterol que nosotros conocemos como el colesterol malo, ¿verdad? Porque tiende a ser un colesterol que obstruye y que se fija a los vasos sanguíneos en una alta afinidad y que produce finalmente la obstrucción de las arterias, no solamente del corazón, también del cerebro y de otros órganos. Y el colesterol total. Y el colesterol bueno, que es el que nos protege, pues también sufre un incremento, pero desafortunadamente este incremento no es suficiente para poder contrarrestar algún efecto. Y bueno, ¿por qué sufren estos incrementos de lípidos? Bueno, porque al final el bebé lo que necesita es energía y esta energía para su desarrollo y su crecimiento, en especial del sistema nervioso central de los bebés, es a través de los lípidos. Entonces, esto es un cambio fisiológico normal que sufre la madre para poder nutrir a este producto, a este bebé que está en desarrollo y que principalmente necesita de este tipo de energía. Pero cuando estos niveles de colesterol y lípidos van más allá de estas condiciones suprafisiológicas, es decir, estas condiciones normales que tendrían que salir en el embarazo, aquellas mujeres que incrementan por valores más allá de lo normal durante el embarazo estos niveles de colesterol, de triglicéridos o de colesterol LDL, pues producen un ambiente de oxidación celular, de oxidación de estas moléculas de LDL en los vasos sanguíneos,
que favorecen lesiones de los vasos sanguíneos, no solamente para la madre, también son daño vascular que reciben los bebés, los productos, y estos fetos tienen desde antes de nacer ya un daño en sus vasos sanguíneos. Esto favorece en la mamá y en el bebé, pues que se desarrollen otras enfermedades. Uno de ellos a los cuales más se ha asociado este efecto de la dislipidemia suprafisiológica o anormal en el embarazo, pues tiene que ver con la presencia de preeclampsia. Y otro de estos tiene que ver con la presencia del parto de término, es decir, un parto antes de la semana 37 de gestación que favorece la presencia de este. Otro mecanismo que favorece esta dislipidemia normal es la presencia de una diabetes gestacional, es decir, niveles elevados de glucosa durante el embarazo. Y esto, mecanismo que se vuelve un círculo vicioso, pues condiciona un riesgo de mortalidad elevado. Estos marcadores metabólicos producen eventos desafortunadamente materno-fetales, es decir, estas complicaciones en niveles de colesterol, triglicéridos, de LDL, pues incrementan, como decíamos, el riesgo de diabetes gestacional, de preeclampsia, de parto prematuro, o incluso que los bebés tengan una edad más grande para la edad gestacional. Son productos que llamamos médicamente macrosómicos o de mayor peso, para lo que es. Y esto es un marcador de riesgo para ambos, para la madre o para el producto. Estos mecanismos de colesterol elevado, pues favorecen, como decía yo, una de las principales causas de obstrucción de las arterias coronarias, que se llama aterosclerosis, que es, como ven en la imagen en el centro, pues es por placas de grasa dentro del corazón, pero también en el embarazo hay otros mecanismos de enfermedad de las arterias del corazón y tienen que ver con esta carga y este esfuerzo que hace el corazón en aquellos vasos que quizá ya tenían una susceptibilidad para tener un daño y que es la disección coronaria espontánea, es decir, la ruptura de la parte interna del vaso del corazón, y eso favorece esta disminución del flujo sanguíneo que principalmente se ha observado en el parto. Durante las mujeres, durante el parto, hacen un esfuerzo, como vimos en las gráficas, no solamente superior de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, sino también de los metabolismos, de lípidos y de otras sustancias que favorecen la ruptura de estos vasos sanguíneos y que pueden producir un infarto durante el parto. Otros mecanismos también tienen que ver cuando pues no hay alteraciones o placas de grasa en las mujeres en sus arterias, pero que hay un incremento en esta demanda normal asociada al embarazo y que si la mujer tiene algún factor de riesgo, como haber solamente tenido sobrepeso o haber fumado, pues favorece el cierre abrupto de los vasos sanguíneos, y esto es un vasoespasmo o una disminución del flujo sanguíneo a la arteria que finalmente se traduce en un posible infarto en la mujer. Otros cambios que suceden en el metabolismo durante el embarazo en forma normal tienen que ver con la alteración en los niveles de glucosa, y vemos cómo estos niveles de glucosa se modifican durante el embarazo. Durante el primer trimestre lo que más se necesita es un mecanismo del metabolismo de la insulina y depósito de grasa para que este niño, este bebé se pueda suplir para el inicio de su crecimiento y su desarrollo. Entonces la mujer tiende a almacenar estos depósitos de grasa, por eso se sube de peso, se aumenta en el tejido adiposo, y además hay modificaciones en los niveles sanguíneos de glucosa que para el segundo trimestre y el último trimestre, última parte del embarazo, pues se modifica. La mujer tiende a utilizar estos depósitos de grasa, pero también hay una modificación de la sensibilidad de la insulina por el músculo, por los tejidos, lo que hace que la glucosa tienda a elevarse a nivel sanguíneo en la mujer y se desarrolle en aquellas mujeres que han tenido niveles ya o predisposición a esta glucosa, el desarrollo de la diabetes gestacional. Y vemos de su lado derecho en la pantalla cómo existen otras modificaciones metabólicas a nivel cerebral. También existen cambios en la percepción de los alimentos. Se han documentado diversos ajustes a la percepción donde la mujer tiende a tener mayor deseo de comer, mayor deseo por alimentos que a veces no son lo más natural, más ricos en grasa, más ricos en azúcares, ¿sí? Y otras modificaciones que tienen que ver con alteraciones o cambios más bien en la función de las células pancreáticas, especialmente las que generan la secreción de insulina,
o decíamos nosotros, en mecanismos que tienen que ver con la adiposidad. Pero fíjense que no solamente esto repercute en la salud de la mujer. Existe actualmente la teoría de la programación fetal que tiene que ver con aquellas modificaciones que está sufriendo la mujer, principalmente debidas a estímulos externos, por ejemplo, una alimentación o una mala alimentación, que favorecen estos cambios metabólicos en una forma normal, es decir, o una forma supranormal, podríamos decirlo, donde hay un aumento de este estrés oxidativo, de estas sustancias, de estos lípidos, que son también condicionados en la placenta por otra modificación. La placenta es el órgano más importante de nutrición para el bebé, pero también para darle información sobre su desarrollo. Y esto condiciona la liberación de sustancias a través de la placenta que modifican estas características genéticas que trae el bebé. Eso se llama epigenética, y estas modificaciones que sufren los productos hacen que puedan desarrollar edades mucho más tempranas diabetes, obesidad, hipertensión o incluso enfermedades cardíacas u óseas a edades más tempranas. Entonces, lo que sufre la mamá o lo que presenta la mamá también se ve repercutido en una forma de programación fetal al bebé, y esto condiciona que estos niños ya nazcan con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, obesidad o incluso problemas cardiovasculares. Vemos también cómo estos cambios fisiológicos no solamente tienen que ver con los mecanismos metabólicos o los mecanismos cardíacos, sino vean todas las condicionantes que sufren en forma fisiológica durante el embarazo, y esto pues hace que las mujeres tengan realmente una situación de reto para sus condiciones. Es por ello que el embarazo se ha considerado, pero en especial estos factores como la preeclampsia, la diabetes gestacional, el parto pertérmino o que los bebés nazcan con un bajo peso, como un factor de riesgo único o no reconocidos en la mujer para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, el embarazo no solamente se debe ver como un reto de la salud en la mujer, sino desde la preconcepción, las condicionantes de la mujer antes de embarazarse, el sobrepeso, niveles alterados de lípidos, la hipertensión y niveles elevados de glucosa o estos niveles limítrofes de la glucosa son factores que condicionan durante todo el curso del embarazo, el parto, incluso en el posparto hasta 2 años después, el riesgo de desarrollar de una enfermedad cardiovascular si no se presentan en las mejores condiciones fisiológicas. Y finalmente quiero concluir con estos mensajes. Lo primero es que toda mujer debe de tener una valoración médica antes de embarazarse. Pocas veces las mujeres adolescentes se han checado la presión arterial, saben sus niveles de colesterol, saben sus niveles de lípidos, saben cuánto pesan, cuánto miden, que no sea con fines estéticos, sino con los fines de tener una salud cardiovascular, una salud metabólica. Toda mujer que desea embarazarse debe de conocer sus cifras de glucosa en ayuno, sus cifras de función renal, creatinina, un examen general de orina, sus niveles de hemoglobina con una biometría hemática, pero principalmente también conocer con un perfil de lípidos completo donde se pueda medir el HDL y la fracción de colesterol LDL, cómo está para poder concebir. Sabemos y se ha explicado que en el embarazo ocurren muchos cambios fisiológicos en la mujer que todos y todas debemos conocer y comprender y reconocer que el embarazo sí es una prueba de esfuerzo para nuestro corazón. Toda embarazada debe llevar una vigilancia médica durante su gestación, pero principalmente, dado que las causas de mortalidad y morbilidad hemos visto que ocurren en la etapa del posparto, esta vigilancia debe extenderse hasta 2 años después de haber concebido, haber dado a luz. Y por lo tanto se habla de los 1000 días de esta vigilancia cardiovascular y metabólica en la mujer, ya que la mayoría de estas muertes maternas son prevenibles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Yolo. Una plática muy interesante y como ya vimos, sí, si hubo algún problema del embarazo, hay que cuidarse de forma permanente de por vida. Y bueno, continuando con nuestra plática, nuestra siguiente ponencia, que la va a dar la doctora Lulu Basurto,
esta plática bien interesante también sobre la menopausia. Mucho sabemos sobre este proceso de envejecimiento acelerado que se presenta de una vez que entramos a la menopausia, todo empieza a caer, todo empieza a deteriorarse. Y existen todavía muchas dudas, no solo por parte del público en general, sino también por parte del personal médico. ¿Realmente las hormonas son buenas, son malas? Muchas mujeres le temen mucho a las hormonas. ¿Qué es lo que realmente es el beneficio o el riesgo de las hormonas? Para ello, pues la doctora Lulú Basurto nos podrá explicar al respecto. Muchísimas gracias, Lulú. Bienvenida. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar con ustedes y particularmente para hablar de este tema de menopausia y hormonas. La menopausia es una etapa muy importante de la mujer porque vamos a vivir en ella el 40% de nuestra vida y porque se tienen que cuidar varios aspectos para vivirla bien y con calidad. Yo quisiera empezar preguntándoles, de estas dos mujeres, una corresponde a la mamá de Durero, el pintor, y la segunda corresponde a la presidenta de la Comisión Europea, que es Ursula von der Leyen. ¿Cuál consideran ustedes que es más joven? ¿O quién es más grande? Quizá habrán respondido que la mamá de Durero parece más grande y efectivamente después de que la pintó unos 3 meses falleció, pero de estas dos imágenes corresponde a la mujer más joven. La directora de la Comisión Europea tiene 5 años más que la etapa donde se pintó la anterior. Esta gráfica o estas imágenes nos sirven para marcar la importancia que tiene esta etapa y desmitificar el uso impropio de menopáusica para la mujer cuando no corresponde a ello. Así es que viviremos 40% de la etapa de la vida en esta mujer. Les muestro ahora esta gráfica donde pueden ustedes primero observar en amarillo la mujer joven, la mujer adulto mayor, y después cuando llega la perimenopausia y después la mujer en etapa de adultez mayor. En ella quiero mostrarles, cuando vean ustedes niveles de estradiol, se refiere a la hormona de la que hablamos hoy, señalando que hormonas hay muchas, pero durante el día de hoy nos referiremos como hormona a estradiol en particular y dejaremos de mencionar otras hormonas que se encargan de regular todo en el cuerpo, ¿verdad? Pero hoy estaremos dedicadas a esta hormona. Y en rojo ustedes pueden ver una flecha donde se ve cómo coincide esta baja de estradiol con el riesgo cardiovascular, que ya sabemos todas las consecuencias porque las hemos venido escuchando también en esta plática. Así es que cuando las hormonas están bien, la mujer en etapa joven está protegida de muchos problemas cardíacos y muchos problemas metabólicos como diabetes o dislipidemia. Esta imagen que seguramente conocen es una pintura de Gustav Klimt que se llama Las 3 etapas. Ustedes pueden observar en ella, a mí me parece muy adecuado para cuando platicamos de este tema, cómo hay una niña, una joven y una mujer ya adulta mayor. Y ustedes pueden ver cómo va transformándose este ciclo y los estrógenos, estas hormonas son determinantes. Las jóvenes tienen más estrógenos y se pierden los estrógenos cuando la mujer se encuentra en etapa adulta. Esto es muy importante porque vemos cómo los estrógenos, estas hormonas son relevantes para mantener muchos aspectos. Aquí hay muchas moléculas que quizás resulten raras y voy a facilitar la comprensión mostrándose cuáles son estos beneficios de los estrógenos que podemos observar en la mujer joven. Ayudan a un balance energético, es decir, a mantener el peso, a mantener reducido el tejido adiposo, a mejorar la acción del páncreas, particularmente en la secreción de la insulina, y también tienen efectos inmunes. Así es que
Estos son los beneficios de los estrógenos mientras la mujer es joven. ¿Son buenos o son malos? Pues son buenos en esta etapa de la mujer, ¿verdad? Sería una respuesta a la pregunta que hacía la doctora Madrid. Sí, sí son buenos, son necesarios, son importantes, son determinantes de la vida. Pero el problema empieza en la menopausia, cuando, como ya veíamos, estas hormonas bajan. ¿Qué sucede cuando bajan estas hormonas? Ya les mostraba a ustedes estos beneficios. Ahora veamos qué sucede cuando faltan los estrógenos. En esta etapa de la vida que llamamos menopausia y que en México comienza alrededor de los 49 años, que puede ser adelantada por las condiciones que se han platicado, pero en general ese es el promedio, hay mayor incremento del peso, obesidad y sobre todo obesidad abdominal. La inflamación, la respuesta a la inflamación y el riesgo de inflamación es mayor. Hay más riesgo de desarrollar diabetes mellitus, se altera el metabolismo de los lípidos, hay resistencia a la insulina relacionado con esto y aunado a lo anterior, es decir, a este estado inflamatorio y de aumento del tejido adiposo, hay aterosclerosis, que si bien les puede resultar una palabra no tan utilizada, cuando hablamos de aterosclerosis estamos hablando de que nuestros vasos, como pueden ser los del corazón, las coronarias, se están obstruyendo y eso pues tiene consecuencias muy graves. Así es que ya vimos que en la mujer son relevantes, son importantes estas hormonas llamadas estrógenos. Y en la menopausia bajan. ¿Qué debemos hacer? ¿Se deben de administrar? Que sería la pregunta más importante de este tema. ¿Debemos de administrar estrógenos sabiendo que son buenos en las mujeres jóvenes? Pues la situación es que ya vimos todos los beneficios, ¿verdad? Que en forma resumida están en esta tabla. Mejoran la calidad de la vida, mejoran el sueño, disminuyen las molestias geniturinarias, mejoran el estado de ánimo de las mujeres e incluso disminuyen el riesgo de Alzheimer y además mejoran nuestro aspecto, piel y cabello. Sin embargo, para decidir si administran o no estrógenos en la mujer, tenemos que hacer un juicio muy claro de cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos, que para cada mujer puede ser diferente, porque ya vimos en general cuáles son estos beneficios. Pero también hay riesgos si no se administran en la forma correcta. La primera de ellas es que se forman coágulos, que generalmente es a nivel de las piernas, llamamos trombosis venosa, o propiamente a nivel pulmonar. Que aumente el problema de las coronarias en algunos casos y la enfermedad trombótica a nivel cerebral de la misma forma. Además de que si no se administran en la forma correcta y a la mujer correcta, pueden provocar crecimiento de un cáncer que ya pudiera tener predisposición o tener oculta la mujer. Así es que si debemos administrar o no, pues depende de la mujer. ¿Cuándo debemos administrar estas hormonas? Esa pregunta me gustaría responderla con 5 respuestas. La primera, ¿realmente la mujer es candidata a recibir terapia con hormonas? Es decir, ¿tiene las condiciones y las necesidades para recibirla? Actualmente se aceptan 2 situaciones para indicar la terapia. La primera es si tiene bochornos, que en medicina llamamos sintomatología vasomotora y que sean de relevancia, es decir, intensos o moderados. Si una mujer tiene bochornos, podría ser candidata a recibir hormonas. La segunda situación es si tiene molestias a nivel de los genitales y urinarios, como pueden ser urgencia urinaria, resequedad, que se esté dificultando su vida sexual activa por la resequedad, entre otros. Si la mujer acude por estos síntomas, podríamos considerar darle terapia hormonal. Pero entonces tenemos que pasar a una segunda pregunta que es muy relevante. ¿Realmente le vamos a beneficiar a la mujer administrando los estrógenos? Es decir, ¿no tiene una contraindicación? ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Primero,
que en su familia hubiera personas como la madre o las hermanas que han desarrollado ya un cáncer que depende de hormonas, y ese es el cáncer mamario o el cáncer endometrial. Si ellas tienen un familiar directo o previamente ellas lo realizaron, ya no son candidatas porque no sabemos cómo están las células en esos sitios que quedaron y pueden alimentarse de estas hormonas. Enfermedad del corazón propiamente o infarto, si ya han presentado, pues tampoco. Lo mismo sucede cuando hay trombosis en las piernas o en el cerebro, o su hígado no funciona bien, ya que gran parte del metabolismo va en ese sitio. O si tiene un sangrado, que bien siendo una mujer menopáusica puede aparecerle un sangrado, hay que investigar la causa. Y nunca darla cuando ya han cumplido 60 años, sino en la etapa inmediata a la menopausia, que es alrededor de los 50 años, que es preferible. Si ese grupo de mujeres que ya vimos sí tiene indicación para la terapia y no hay algo que le aumente su riesgo, ¿cuál es el momento de iniciar la terapia hormonal? El momento de iniciar la terapia, ya lo mencionamos, es cuando la mujer es menor de 60 años y de preferencia en los meses siguientes a presentar la menopausia. Y nunca dar el tratamiento hormonal ni después de los 60 ni más de 10 años, menos de 10 años de haber iniciado la menopausia. Esa sería la tercera pregunta. La cuarta de las 5 preguntas que vamos a hacer cuando tenemos una paciente que tiene la necesidad o pregunta si es correcto tomar hormonas es, ¿debemos darle solo esta hormona que se llama estrógeno o una terapia combinada que va a mimetizar lo que sucede en un ciclo menstrual de la mujer? Y eso depende de que tenga útero, o sea, la matriz, o no lo tenga. Porque en el caso de que tenga el útero, tenemos que darle las 2 hormonas. Si no tuviera el útero por otra circunstancia, tendríamos solo la necesidad de administrarle estrógenos. Y también va a depender si solamente tiene manifestaciones vaginales que les comenté o urinarias. En ese caso, solamente le administraríamos a nivel local los estrógenos. Y la quinta y última pregunta sería, pues, ¿cómo seleccionamos la vía de administración? Ya mencionamos una, la local, que puede administrarse a nivel directamente de la vagina, o también puede ser a través de la piel. Y para esta presentación, pues, se llama transdérmica o tomados. Las vías, cuando se toma esta hormona, pues pasa por el hígado y entonces puedes ajustar, si hay algo metabólicamente mal, lo va a desajustar. Por eso debemos de prescribir en ese caso la vía a través de la piel, que llamamos comúnmente transdérmica. Cuando existen solamente síntomas vaginales y urinarios que ya les comenté, pues la vía es tópica, vaginal. Y cuando la mujer presenta índice de masa corporal o ya tiene síndrome metabólico y evaluamos que aún así hay que darle estrógenos, pues que hay que utilizar la vía transdérmica. Estas son las 5 preguntas que nos tendríamos que responder los médicos cuando las mujeres nos preguntan, ¿debo de tomar hormonas, sí o no? De tal forma que la conclusión sería, cuando darlas, hay que evaluar a la mujer en forma individual. Hay que realmente checar que los riesgos que pueda tener por los antecedentes y por lo que ha pasado en su vida previamente estén en condiciones. Si llegó a la menopausia en estado de salud, porque muchas mujeres no llegan, ya tienen problemas metabólicos cuando se acerca a los 50 años y hay que administrarlos en forma breve. Así es que resumiendo la balanza que les presentaba, donde tenemos que evaluar si le beneficia o le perjudica, siempre va a ser individual. Y si hay pocos riesgos, de los riesgos que ya comentamos, y la balanza se inclina a que habrá más beneficios, es cuando deberíamos de administrarla. Muchas gracias. Les agradezco su atención y ahora damos paso a las preguntas. Muchas gracias, doctora Basurto. Hemos aprendido mucho acerca del uso de las terapias de estrógenos durante la menopausia y yo creo que va a dar lugar a algunas cuantas preguntas.
Vamos a abrir la sesión de comentarios y tenemos aquí una primera inquietud de nuestro auditorio. Aquí nos dicen, tengo 61 años, soy hipertensa, tengo sobrepeso, hago ejercicio 60, 70 minutos al día de caminata. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será suficiente para controlar la presión arterial y promover el cuidado del corazón en este tipo de ejercicio? ¿Será suficiente? Bueno, respecto a los antecedentes de la paciente, el ejercicio físico está comprobado que disminuye de 6, 7 milímetros de mercurio, incluso en algunas otras bibliografías hasta 8 milímetros de mercurio, la presión arterial, que esto impacta más en aquellas personas que son hipertensas, pero eso no significa que tampoco en aquellas que no son hipertensas disminuya la presión arterial. Por lo tanto, sí es benéfico hacer ejercicio. Y obviamente no solamente el ejercicio, sino también llevar una alimentación saludable. Muy bien. Pues Adelante. otra pregunta que tenemos aquí es, ¿qué efecto tiene precisamente el ejercicio sobre la presión arterial? Si es uno hipertenso, no se nos subirá más la presión o bien nos va a ayudar. Sí, el paciente, por ejemplo, si es hipertenso bien controlado, por supuesto que le va a ayudar a reducir la presión arterial. Como lo comentaba en la pregunta anterior, en la respuesta anterior, disminuye hasta 8 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica, es decir, la presión que tenemos en la parte superior, y la diastólica disminuye hasta 3 milímetros de mercurio. Ahora bien, si es un paciente hipertenso, pero que no está bien controlado, que generalmente anda en 170, 100 milímetros de mercurio, entonces en este paciente no es que esté contraindicado el ejercicio, pero por el momento no puede realizarlo hasta que tengamos el control adecuado de la presión arterial. Muy bien. Acerca del embarazo, nos preguntan por aquí, ¿y qué nos pueden comentar la doctora Lucely Yolo acerca del embarazo en los adolescentes? ¿Tendrán el mismo riesgo? ¿El riesgo será mayor? ¿Los cambios fisiológicos son iguales? ¿Qué peculiaridades se presentan en esta etapa cuando una jovencita se embaraza? Adelante. Bueno, ya lo mencioné yo en la charla, México tiene la tasa de embarazos en adolescentes más alto. Esto es una tragedia porque quiere decir que no, como sociedad, como padres de familia, como personal de salud, no estamos incidiendo en los adolescentes. Es un tema que les preocupa, pero no les estamos dando la confianza para acercarse a preguntarnos. Evidentemente, el cuerpo no está maduro para afrontar este riesgo del embarazo y la tasa de preeclampsia, eclampsia es muchísimo más alta en edades tempranas de la vida. Y ya sabemos que la preeclampsia y la eclampsia son factores de riesgo cardiovascular. Es decir, un adolescente que se embaraza puede triplicar el riesgo de complicaciones y a largo plazo esto va a afectar su salud cardiovascular. Cuando llega a la edad adulta va a traer encima un factor de riesgo que se debió haber modificado cuando se embarazó en la adolescencia. ¿Yolo, algo más? Bueno, no, le comentó muy bien la doctora Lucely. Efectivamente, los factores de riesgo se incrementan. Pensaríamos que por ser joven, ser una persona aparentemente más sana que una mujer que está en una etapa reproductiva mayor, es un menor riesgo, pero la verdad es que no, se incrementa el riesgo de eventos hematológicos, eventos de sangrado, eventos incluso de incremento de la presión arterial. Son estos dos extremos de riesgo en la mujer que se embaraza. Por lo tanto, lo importante es hacer un énfasis en la prevención del embarazo en los adolescentes, ¿sí? Para evitar estos embarazos, la mayoría de ellos obviamente no deseados. Bueno, y tenemos una pregunta respecto a lo del tabaquismo, doctor Moreno. Esto, si una persona se fuma, fumó muchos años y deja de fumar, ¿qué tanto tiempo tendría para que le disminuyera su riesgo de un problema de corazón y de pulmón? Pregunta muy interesante, sin duda alguna, el beneficio para reducción de riesgos es prácticamente al año, el 50% de la reducción del riesgo previo. Para que deje de considerarse como un factor de riesgo cardiovascular, las literaturas varían entre 10 y 15 años.
Pero el beneficio de reducción del 50% lo vamos a ver al año de haber dejado el hábito tabaco. Muy bien. Y en relación a esto, también nos preguntan, ¿será el mismo riesgo con los cigarrillos electrónicos, tanto del que lo está fumando como de la persona que está al lado, del fumador pasivo, como lo llamamos? ¿Qué nos dices, doctor? Sin duda. De hecho, la OMS y la American Heart Association lo mencionan como tal. No son cigarros inocuos, estos cigarros electrónicos o vapers, tampoco las pipas de agua. Se condiciona un riesgo cardiovascular importante y el fumador pasivo, como veíamos, también tiene un incremento en el riesgo cardiovascular. Ellos lo denominan como el tabaquismo de segunda mano. Y por eso es que se pide que, bueno, si tiene gente, las mujeres que fuma a un lado, ya sea el esposo o los hijos, pues tienen que sacarlos de la habitación para que no se expongan a este consumo de tabaco pasivo. Ujú. Muy Bueno, bien. y en relación a esto de la menopausia, es el que ya vimos que aumenta el riesgo de problemas del corazón. Realmente en una mujer que le quitan la matriz por alguna situación, le quitan los ovarios por problemas de enfermedad poliquística, en etapas tempranas, y estamos hablando de mujeres menos de 40 años, ¿tendrían que estar con tratamiento hormonal? ¿Sería conveniente? ¿Los criterios serían los mismos, doctora Basurto? Sí, son los mismos siempre y cuando no exista alguna contraindicación, claro, ¿no? Porque si padeció antes alguna enfermedad o ya tiene un daño en el corazón, pues no sería adecuado. Sí habrá la necesidad, pero podríamos aumentar el riesgo. Lo ideal, por ejemplo, en una mujer que por una circunstancia quirúrgica o no quirúrgica inicia una menopausia precoz o una menopausia prematura, es llevarla cuando menos a los 45 años con terapia estrogénica, cuidando todo lo que se tiene que cuidar en cualquier mujer, use o no terapia hormonal. Y Muy bueno, bien. pues, ¿alguna otra pregunta que Aquí tengamos? para la doctora Cordero, ¿por qué se considera que una paciente o un paciente con diabetes mellitus tiene un alto riesgo de tener enfermedades del corazón o aún más riesgo? Desafortunadamente, la diabetes es una enfermedad que daña a nivel de la microcirculación y las capas vasculares se ven afectadas en los diferentes órganos. Por eso, generalmente un diabético puede tener daño en el corazón, en el riñón, a nivel cerebral, a nivel de las áreas periféricas. Entonces, es necesario y fundamental que una vez que esté el diagnóstico, el paciente mantenga un buen control en sus cifras de glucosa y quienes muchas ocasiones tengan simplemente el antecedente, como comentábamos, de algún antecedente familiar, estén siempre muy pendientes de sus cifras. Yo creo que aquí el mensaje sería ese, estar muy cuidadoso en cuanto a las cifras de presión, de glucosa, de colesterol, porque en muchas ocasiones no las conocemos y esperamos hasta que tenemos una enfermedad para revisar esos laboratorios o realizar nosotros exámenes propios porque no conocemos las cifras. Es importante. Muy bien. Y saber que por lo regular estos factores de riesgo van juntos, ¿verdad? Cuando descubrimos uno, pues hay que cuidarnos porque seguramente, por ejemplo, si soy diabética, seguramente al rato voy a ser hipertensa. Entonces, van muy tomados de la mano. Y bueno, pues estamos en tiempo el día de hoy. Yo les agradezco a todos ustedes su gran experiencia, su tiempo compartido con todos nosotros. Y bueno, vamos a cerrar la sesión de hoy dando un pequeño mensaje por parte de cada uno de ustedes. ¿Quién quiere empezar? Doctora Luceli, ¿qué nos dirías? Claro, la adolescencia es una etapa muy bonita. Tengamos paciencia con nuestras niñas, con nuestros niños y acompañémoslos a ser adultos de provecho. Recordemos que somos el ejemplo. Si yo soy la mamá, si soy la tía, si soy la hermana mayor, si soy la doctora, tengo que acompañar a este niño para que pueda llegar a ser un adulto en plenitud. Muchas gracias. ¿Yolo? Pues el embarazo también forma parte de estos momentos de la vida de la mujer, de la pareja,
pero es importante recordar que los embarazos planeados, los embarazos tomados con conciencia en la salud antes de la concepción, no solamente de la mujer, sino también del hombre, porque estos factores que el hombre tiene en el momento que se realiza la concepción, si es obeso, si fuma, si tiene colesterol alto, pues son factores que vamos a transmitir a nuestros hijos desde antes de nacer. Por lo tanto, no solamente es la responsabilidad de la mujer un embarazo sano, un embarazo pleno o un producto, un bebé sano o pleno, sino también es una responsabilidad compartida. Muchas gracias. Pati, ¿qué nos puedes decir? Pues el ejercicio físico es una buena herramienta para cuidar la salud cardiovascular. Como les decía, es una herramienta barata. Nada más necesitamos disponibilidad y está indicado en todos los individuos, obviamente prescrito por alguien experto para no lesionarse. Todo lo que se mueve tiene vida y los invito a que siempre realicen una actividad física por lo menos 50 minutos al día. Doctora Eloína. Yo les convoco a que realmente reconozcamos dentro de nuestros núcleos cercanos a las personas que tienen factores de riesgo. Quizá si llevamos esta información a nuestros padres, checamos a nuestros hijos, finalmente a familiares que estén cerca, esto va a contribuir a que puedan tener una información de primera mano, puedan llegar y conocer las cifras, que era lo que yo les comentaba, y finalmente contribuyamos todos a que la salud cardiovascular en las mujeres, como vimos, no solamente sea en una etapa apartada de la vida, sino que inicie desde la niñez. Así que pues invitados todos a reconocer los factores de riesgo y actuar para que los podamos modificar. Lulu. Pues sí, efectivamente me tocó hablar de menopausia y hay que ahora entender la menopausia como una etapa fundamental de la vida de la mujer. Hay que utilizar bien la palabra menopausia y no permitir que se utilice mal esa palabra, que sucede con frecuencia. La menopausia es tan relevante porque debe de ser el punto donde empecemos nuevo enfoque sobre la salud de la mujer y a atenderlo. Desde luego que para llegar bien a esta etapa se requiere un cuidado desde las etapas anteriores, desde que la mujer es joven y, como ya lo vimos, desde la adolescencia, para poder llegar a la etapa menopáusica sin riesgo. Utilizar la terapia hormonal, si se puede, tiene beneficios, pero lo más importante, más que administrar o no estrógenos, es precisamente tratar de identificar si existen enfermedades ya metabólicas o del corazón y dar un manejo adecuado para ellas y vivir con calidad esta etapa de la vida de la mujer. Muchas gracias. Y finalmente nuestro gran colaborador de esta mañana, del día de hoy, preocupado siempre por la salud cardiovascular de la mujer, el doctor Moreno, que es un ejemplo de motivación y de progreso de la prevención cardiovascular en la mujer. Siempre hay que invitar a todos los varones que nos rodean en la casa, en el trabajo, en nuestro ámbito, en nuestra vida diaria, para hacer conciencia también que nos preocupemos todos por la salud cardiovascular en general de hombres y mujeres. Doctor. Muchas gracias, doctora Adriana Puente, por sus amables palabras, y en realidad pues es el ejemplo de lo que ustedes me han enseñado, y que este capítulo es verdaderamente inclusivo, ¿no? Nos invitan, por supuesto, a participar siempre todos en pro del corazón de la mujer. Y bueno, creo que el tabaquismo justamente es un ejemplo de que tenemos que desaprender para aprender. Tenemos que desaprender que no es un símbolo de empoderamiento para la mujer, ¿no? Que lo que va a generar es un alto riesgo cardiovascular, y no solamente el tabaquismo activo, sino el de segunda mano o el tabaquismo pasivo, y creo que todos podemos contribuir en este sentido, porque en ANCAM prevenir es nuestra meta. Muchas gracias. Gracias. Unas últimas palabras, doctora Madrid. Sí, muchas gracias, Adri. Yo creo que hemos visto una serie de puntos fundamentales que nos van a ayudar a prevenir y a tomar en consideración, si es que los tenemos, para cuidarnos más. Recordar que el mantener la salud no empieza ya en etapa adulta, sino hay que empezar desde la infancia. Y como bien lo han comentado, somos no solo el ejemplo,
y la guía para poder llevar una salud cardiovascular, sino que nosotros mismos debemos empezar, ¿verdad? Hay que cuidarnos y revisarnos, checarnos periódicamente para detectar estos factores y controlarlos, que es lo más importante. Muchas Muchas gracias. gracias y felicidades a todas. Muy bien, pues muchas hasta gracias. En luego. nombre de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y del capítulo de Cardiopatías en la Mujer, pues les damos las gracias a todos ustedes por su amable tiempo. Les recordamos que la plática, este webinar, bueno, esta sesión va a quedar grabada en la plataforma de YouTube de la ANCAM por si la quieren volver a ver. Y bueno, nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Gracias.